Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal en el que, damas y caballeros, tenemos un nuevo debut en la serie ¿Qué fichajes debe hacer? Estoy muy contento con la cantidad de debuts que hemos tenido. Algunos equipos ya mientras llegamos como a los más underdogs, menos conocidos, menos apoyados en general en Latinoamérica, tal vez ya van bajando las visitas, pero necesito más que nunca tu ayuda para que equipos como la Atalanta tenga el aprecio que se merece. Hoy vamos a analizar y vamos a proponer algunos fichajes para la DEA de Gianpiero Gasperini, uno de los equipos que más ha encantado al mundo del fútbol en la Champions League, en la Serie A, un equipo de alto voltaje y de alto octanaje, y que también por ende hay muchos equipos que ya están viendo cómo pescar en este equipo. Y nosotros el día de hoy vamos a proponer, como dije, algunos fichajes, sobre todo entendiendo que podrían perder algunos jugadores, pero pensando en que este equipo tiene que seguir luchando por puestos de Europa mínimo y tal vez en algún punto no muy a largo plazo, tal vez contender por el título de la liga. Te invito a que en la sección de comentarios y a través de mis redes sociales compartas tu 11, los fichajes que harías, las ventas que harías, algo que te llame la atención de este equipo, algo que te guste el Atalanta o cualquier otro comentario, además de dejar tu like y ayudarme a compartir este video a través de las redes sociales. Repito que ya estos equipos, por ejemplo el West Ham no le fue tan bien que a un Real Madrid, ¿no? Evidentemente. Comencemos con Gianpiero Gasperini, el director técnico que ha convertido al Atalanta en uno de los grandes referentes del fútbol ofensivo en Europa en la actualidad. Un entrenador que ya saben que aquí en Casa Deportes les he hablado de él desde hace ya algunas temporadas, de justamente el trabajo que comenzó a hacer aquí con la DEA, con fichajes y nombres tal vez poco conocidos, joyas escondidas, un presupuesto no muy grande. El fichaje más caro en la historia del Atalanta es justamente 20 millones de euros, Luis Muriel. Y ahora tal vez podríamos pensar en justamente esto, porque entendiendo el mercado, no creo que vayamos a ver fichajes bombásticos con la Atalanta, a pesar de que van a ingresar seguramente nuevamente a la Champions League y semis podrían significarles un ingreso económico que podrían reinvertir de una cierta forma, pero vamos a fichar como lo hace la DEA. Vamos a hablar de jugadores que tal vez no conocías. Golini, portero de 25 años. Si no está roto, no intentes arreglarlo. Tienes a gente como Sportiello, va a llegar de sucesión Berisha. Aquí va a ser más bien, y muchos porteros realmente, que vas a tener que hacer caja, ¿no? Probablemente quedarte con Sportiello o Berisha como el segundo portero, pero Gianpiero Golini siendo el titular para este equipo, un jugador sumamente infravalorado. También una ya de las frases de Casa Deportes, ¿no? Infravalorado, sumamente infravalorado además. Hablemos de la central, y en la central es donde ya va a salir una de las primeras propuestas. Tenemos ya de cajón a gente como Rafael Toloi, el brasileño. También tenemos a José Luis Palomino, el ex jugador de Ludogorets. Tenemos al señor Gimitsi y también tenemos a Matías Caldara. Comencemos hablando de Matías Caldara, que él está cedido del Milan, que por cierto sale del Atalanta al Milan, regresa cedido, tiene opción de compra, la cesión se alarga hasta el 2021. Yo lo retendría como de lugar, es tal vez uno de los jugadores más interesantes y además siendo hecho en casa básicamente por la Atalanta, tendría que quedarse aquí. Sabemos la situación actual del Milan y yo siendo Caldara preferiría estar en este equipo con el esquema de Gasperini, con acompañantes como por derecha voy a colocar a Rafael Toloi, que es uno de los grandes veteranos de esta plantilla. Palomino también podría jugar por aquí, pero Palomino siendo un central zurdo seguramente estaría por izquierda y probablemente esta sería la línea de 3 titular, que por cierto vamos a hablar de un 3-4-1-2 o un 3-4-3 si lo quieres entender así con esta Atalanta. Pero mi primera propuesta es justamente para este costado de la izquierda, un central que se llama John Lucumí, el colombiano del Genk. Una joven promesa del fútbol colombiano, un jugador que reparte muy bien balones, que es una amenaza aérea y que ha crecido muchísimo en el fútbol europeo. Sí, no lleva mucho en este fútbol, no llega mucho con el Genk, se ha ido adueñando de la titularidad ahí con su acompañante, por ejemplo, Carlos Cuesta, pero yo quiero proponer a Lucumí para que pueda venir a pelear y que a largo plazo, corto plazo realmente diría, se llegue a hacer del rol de titular junto a Caldara. Una de las cosas que quiero centrarme en esta Atalanta es reducir un poco la media de 27 años para hacer un equipo un poco más joven, porque sí, ya mientras más se vaya haciendo viejo y no se dé esta renovación, pues no creo que se dé mucho la dinastía en la que estoy pensando, o retenerlo al menos en los puestos de Europa UEFA Champions League. Los carriles, uno de los apartados más importantes para Gianpiero Gasperini, y una de las cosas que más hacen estos dos carrileros es incorporarse al ataque, entrar al área, convertirse en otros atacantes. Muy importante Robin Gosens, por derecha Hans Hateboer, también tenemos a gente como Timothy Castagne y también a Lennart Ciborra. Aquí idealmente no cambiaría a Gosens, al señor Hateboer, que detrás de Hateboer viene Timothy Castagne. La cosa es que, como dije, hay algunos equipos en Europa que ya están pensando pescar aquí. Robin Gosens, que ha sonado para distintos equipos alrededor de Europa. El mismo Hans Hateboer aquí también en Italia. Pero hablando de las propuestas a largo plazo, también Castagne vinculado a una posible salida del Atalanta.
Yo propondría dos nombres especialmente y de una liga que estoy volteando a ver mucho los últimos días, de la liga polaca. Voy a hablar por derecha de Robert Gumny, que tal vez él no es uno de los que pondría en prioridad, en el sentido de que yo creo que solo sale o Hateboer o Castañe y probablemente se queden los dos, ojalá se queden los dos. Por izquierda tal vez Ciborra, no me sorprendería que regrese a la Bundesliga, se dio con opción de compra, algo por el estilo del alemán. El señor Gosens, que repito atrae el interés de muchos equipos. Independientemente si se va o se queda Gosens, el nombre que quiero proponer, un lateral de 19 años que tiene constante incorporación ofensiva, que ha crecido mucho en el apartado defensivo a tal grado de hacerse la titularidad del Legia Varsovia, Michał Karbownik. Este jugador es fantástico y bajo Gianpiero Gasperini, justamente aprovechando estos apartados que he mencionado con esa constante incorporación ofensiva y convertirse en un carrilero por izquierda que tenga muchísima llegada. Creo que sería el fichaje ideal y de los que más propondría. De los últimos tres que he mencionado, Lukumi, Gumny y Karbownik, me centraría sobre todo en Lukumi y en Karbownik. Y yo creo que aquí no van ni más de 10 millones de euros. Donde tal vez sí ya comienzo a sacar un poco la billetera es en el centro del campo, porque vamos a encontrar a Martin de Roon y a Remo Freuler. De Remo Freuler hace años que hemos hablado de él en los jugadores infravalorados del 2019. Volveremos a hablar de jugadores infravalorados del 2020 muy pronto aquí en Case Deportes, probablemente por ahí del mes de julio-agosto. Pero bueno, cuando hablamos de Remo Freuler y de Martin de Roon, se conocen muy bien estos dos mediocampistas. Son prácticamente gemelos, estilos muy similares. De Roon un poco más de corte defensivo, Freuler un poco más en el apartado creativo. Yo el nombre que propondría muy puntualmente es Matías Vecino del Inter de Milán, aunque aquí sí probablemente ya estamos hablando justamente del récord de 20 millones de euros por lo menos por Matías Vecino, jugador de quien se habla una posible salida del Inter de Milán, tal vez pensar en una sesión con opción de compra muy al estilo de la Serie A. Tal vez algunos de ustedes pensarían, oye Carlos, pusiste a Gagliardini para la Lazio, ¿por qué no Gagliardini para el Atalanta y que se vea otro regreso? Jugador que salió justamente de aquí el Atalanta. No estaría nada descabellado pensar en Gagliardini, pero yo creo que me gustaría más alguien del corte y del oficio del señor Matías Vecino, el uruguayo, que venga a aportar todo lo que sabe a esta Atalanta. Y ahí tenga también un poco más de profundidad con Martin de Roon, que ya está llegando a sus 30 años, y Remo Freuler, jugador ya también de 28 años. También por aquí podríamos pensar en Pasalic, que creo que también se podría convertir en un jugador que juegue un poco más retrasado. Pasalic, cuya opción de compra del Atalanta la tiene de 15 millones de euros. Jugador del Chelsea, Mario Pasalic, aunque también ya lo estamos viendo principalmente como enganche. El tema con el enganche es bien interesante, ¿no? Porque cuando Pasalic está en enganche, delante de él suele estar el Papu Gómez y Josip Ilicic. Por ejemplo, así fue el último partido de Champions League contra el Valencia, en el que ganan 4-3. Pero Pasalic, como dije, yo creo que lo podríamos retrasar un poco más o que sea un recambio justamente para el Papu Gómez, que ya llegando a sus 33 años, creo que sí tendríamos que pensar en el recambio ya del Papu Gómez, porque yo creo que le queda una o dos temporadas en su nivel, ¿no? En el nivel que ha estado mostrando el Papu Gómez y siendo la personificación de este equipo, de la entrega de la lucha y de un underdog totalmente. Pero para llamar a su recambio voy a voltear a ver a la liga rusa. Estoy hablando de Nikola Vlasic, jugador de quien ya hemos hablado aquí en Casa Deportes en Fichajes Top, y lo llamo a ser el nuevo Papu Gómez porque él juega principalmente por el centro del campo como ese enganche. Puede jugar por derecha, puede jugar por izquierda. También con Gasperini podría evolucionar justamente a ese rol de ser uno de los dos atacantes, ya sea junto a Ilicic, junto a Zapata, junto a Muriel y junto al mismo Papu Gómez. El tema aquí con Vlasic es que es un jugadorazo, es fantástico. El tema sería el tema de la transferencia, que probablemente estemos hablando de entre 20 y 30 millones de euros. No sé si Atalanta estará dispuesto a pagar eso por Vlasic. Yo lo pagaría, sinceramente. Tal vez eso evitaría que lleguen como Matías Vecino, porque ya solo en estos dos jugadores estaríamos hablando de 50 millones de euros y creo que eso no es muy de este equipo. No creo que lo veamos así. Así que veo más probable que sea que ejerzan la opción de compra con Mario Pasalic. Repito, 15 millones de euros. Lo que me tendría que hacer que proponga otro mediocampista, pero los quiero leer. Si no es Vecino, ¿a quién propondrías tú? Puede ser el mismo Gagliardini o algún otro jugador, por ejemplo, Fratesi. Quería hablar de Davide Fratesi, jugador que está cedido en el Empoli, pero que su carta es del Sassuolo, y vamos a hablar un poco más de los jugadores del Sassuolo que están cedidos alrededor de Italia, pero Fratesi tal vez podría ser una opción muy interesante para el centro del campo del Atalanta. Y hablamos finalmente de los atacantes, donde encontramos a Duván Zapata, a Luis Muriel y al gran Josip Ilicic. Ilicic, que está convertido en el gran referente ofensivo de este equipo. Lo que sí, también como el Papu Gómez tienen la misma edad y también ya llegando un poco más al final de su carrera, ¿no? Donde la carrera ya más bien se convierte en una bajadita, y tal vez aquí ya sí podríamos pensar en un recambio. Esencialmente retendría
estos 3 delanteros, como dice el dicho y como ya lo mencioné anteriormente, si no está roto no intentes arreglarlo. Pero si llega a salir uno de ellos, o independientemente tal vez pensando un poco más a largo plazo, sí tal vez traería un nombre como Gianluca Scamacca, jugador cedido justamente que su carta es del Sassuolo y que podría ser más de ese perfil Zapata Luis Muriel, no tanto como el de Ilicic, el cual el mismo Nikola Vlasic podría evolucionar a ese rol, ¿no? Un poco más del delantero más creativo. Tal vez no Scamacca por el tema de lo complicado que podría ser Andrea Pinamonti, jugador del Genoa, exjugador del Inter de Milán. También sumamente complicado, pero serían como los dos nombres que más me llamarían la atención, ambos de Italia sub-21. Pero tal vez donde podrían encontrar una oportunidad de mercado, sobre todo en un sentido de cesión con opción de compra tal vez, o solamente la cesión, dos delanteros que su paso a la Premier League no fue lo que hubiéramos esperado. Patrick Cutrone de los Wolves, cuya opción de compra la tiene la Fiorentina de cerca de 20 millones de euros, aunque se habla que muy probablemente no se ejercerá esa opción de compra. Y el señor Moise Kean del Everton, creo que ambos podrían llegar con una cesión con opción de compra y creo que ambos podrían hacerlo muy bien y desarrollarse bajo Gianpiero Gasperini. Independientemente de eso, creo que estas son alternativas al final del día y no sería de las prioridades que manejaría. Manejaría antes la prioridad de traer a alguien como Michał Karbownik y creo que ahí ya tendrías un equipo sumamente competitivo, el cual luciría así para mí idealmente si llegas a hacerte los servicios de vecino, espectacular. Yo creo que sería un mediocampista que es titular indiscutible. Si no es así, de Rune Freuler, tal vez pensar en Frattesi y negociar con Sassuolo, creo que sería un escenario muy bueno para el Atalanta. En la delantera, repito, si llega Scamacca o Pinamonti, serían fichagazos, sobre todo a largo plazo, pero tal vez una oportunidad con mucho techo como podría ser Moise Kean o el señor Patrick Cutrone. Y, damas y caballeros, este sería mi equipo, esta sería la DEA de Casa Deportes para Gianpiero Gasperini. En la sección de comentarios, como ya les dije, pueden compartirme su análisis, sus opiniones, sus comentarios, qué opinan de los nombres que propongo, de los nombres tal vez los conocías, no los conocías, quieres conocer un poco más sobre ellos, lo discutimos a través de los comentarios y a través de mis redes sociales. No dejes de dejar un like, eso ayuda muchísimo, el me gusta y los comentarios son clave para el algoritmo aquí en YouTube. En las redes sociales, por supuesto, te voy a compartir, como ya es tradición con esta serie de qué fichajes debe hacer, la plantilla para que tú me compartas cómo se vería tu 11 para la siguiente temporada para la DEA y por supuesto donde continúa el debate, la conversión, el análisis, donde también comparto mis directos en Twitch, no te los pierdas, la estamos pasando muy bien, el modo carrera con el Real Valladolid es espectacular, también fichando estos jugadores un poco menos conocidos, ¿no? ¿Sabes? Para el Atalanta, Leonidas Stergiou, el suizo, podría estar muy interesante, no había pensado, Leonidas Stergiou para el Atalanta a largo plazo. Literalmente eso no lo tenía contemplado en el análisis, pero pensé en él rápidamente y por qué no Leonidas Stergiou para la Atalanta. Ahí lo tenemos en ese modo carrera por Twitch. Así que caballeros, eso va a ser Toño por este video. Muchísimas gracias, ya saben qué hacer si les gustó, los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales y no olvides comer frutas y verduras porque nos solemos.